Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de análisis matemático, en particular de límite. Y el enunciado dice así: calcular el siguiente límite. Límite para x tendiendo a 0 de 1 más x, todo eso al cuadrado, menos 1, todo sobre x. Y es fácil ver que cuando x vale 0, el denominador vale 0 y el numerador también vale 0. De modo que cuando x vale 0, la función con la que tenemos que trabajar vale 0 sobre 0 y eso está indeterminado. Pero tal vez, y solo tal vez, tenga un límite entero. Y eso es lo que tenemos que hallar trabajando con el límite. Y la tarea consiste en operar algebraicamente hasta llegar a alguna expresión donde desaparezca la indeterminación. Hay algunas reglas para cada tipo de función y eso lo vas a aprender con la experiencia. En este caso parece muy sencillo. Operemos con el numerador. Entonces tenemos ahí un binomio elevado al cuadrado. Desarrollemos ese binomio. 1 más 2x más x al cuadrado, ese es el desarrollo del binomio al cuadrado, menos 1, todo sobre x. En el numerador aparece 1 sumando y restando, lo suprimimos. Y nos queda 2x más x al cuadrado sobre x. Ahora en el numerador podemos sacar factor común x. ¿Factor de quién? De 2 más x. Ahora fíjate que tanto en el numerador como en el denominador hay un factor llamado x, que no vale 0 porque estamos operando dentro del límite. Por lo tanto, los podemos cancelar. Y llegamos a que el límite para x tendiendo a 0 de 2 más x ya no tiene ninguna indeterminación, porque podemos hacer llegar a x a su valor límite, el 0, y 2 más x resulta ser igual a 2. Con lo cual tenemos la respuesta para nuestro límite: 1 más x al cuadrado menos 1, todo sobre x, es igual a 2. Ahora, como siempre, y también como un ejercicio mental, cuando no sabes cómo operar y no llegás a salvar la indeterminación, lo que se puede hacer es hacer tender el valor de x cada vez más y más cercano y ver a qué valor se aproxima la función. Entonces, en la función original podemos poner, en lugar de x igual a 0, podemos poner igual a 0,1. Hacemos la cuenta y obtenemos el valor de la función 2,1. Pero nos acercamos más. 0,01 para x. Hacemos la cuenta y el valor de la función es 2,01. Y nos podemos acercar todavía más. Que x valga 0,0001. Y el valor de la función para ese valor de x es 2,0001. Como ves, cuanto más se aproxima el valor de x a su límite, más se aproxima, más se acerca el valor de la función al valor 2. Pero para estar seguros, podemos acercarnos al límite de x por el otro lado, por el lado de los negativos. ¿Qué tal si x vale menos 0,1? Si hacemos la cuenta en la función original, obtenemos que la función vale 1,9. Se acerca a 2, pero podemos acercarnos aún más al 0. Hagamos que x valga menos 0,01. Ahí el valor de la función es 1,99. Hacé las cuentas vos y míralo con tus propios ojos. Y podemos acercarnos todavía más, que el valor de x sea menos 0,0001. Cada vez más cerca del valor 0 al que tiende la x.
Y en ese caso la función vale 1,9999. Como ves, cuanto más nos acercamos al valor al que tiende la x, tanto por derecha como por izquierda, más se acerca la función al valor 2, que es el límite de la función. No siempre los límites existen. Incluso no siempre los límites son idénticos acercándose por derecha y por izquierda. En este caso sí. Y todavía más, podemos adoptar la siguiente estrategia. Representemos la función original. Para eso tenés que buscarte un programa, una aplicación que haga cálculos y gráficos. El que uso yo, creo que ya te lo dije, se llama GeoGebra, que es un software de código abierto y gratuito. Y si le pedimos que grafique esa función original, lo que nos muestra es esto: una recta. Bueno, era fácil predecir que se trataba de una recta, porque una de las expresiones equivalentes que encontramos mientras operamos algebraicamente nos muestra que era claramente la función de una recta. En la gráfica suele indicarse el valor de la indeterminación, en este caso cuando x vale 0, de alguna manera, por ejemplo con un agujerito. Bien, y sin más que agregar para este sencillísimo ejercicio de límites, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.